Vamos en esta clase del día de hoy a continuar revisando lo que nos quedó sobre el tema del summa causa. Vamos a hacer un recuento un poco de lo revisado en la clase anterior, ir delimitando sobre todo el tema e ir comprendiendo esta perspectiva que es importante dentro del pensamiento latinoamericano. No nos olvidemos que por summa causa entendíamos una concepción andina, ancestral, pero que significa principalmente este equilibrio con la naturaleza y con el ser humano, en definitiva, una plenitud de vida. Es lo que se quiere alcanzar a través del summa causa. Y nos quedamos revisando el buen vivir o summa causa y frente al paradigma occidental. No se olviden también que definíamos el concepto de summa causa y dependiendo de el significado propio, es decir, dentro de estos dos elementos, ya sea del Aymara o ya sea del Quichua. Entonces, nosotros tomamos esta consideración del Quichua para comprender realmente este summa causa. Dentro de esta consideración, vamos a puntualizar realmente en esta parte la consideración del buen vivir frente al paradigma propiamente occidental. El proyecto de summa causa plantea un modelo que podríamos llamarlo utópico, es decir, una representación que es un ideal más que algo necesariamente concreto. El sentido que constituye el ideal de transformación radical y profunda de todas las relaciones sociales. Vamos entonces a compararlo con la perspectiva que les digo del paradigma occidental. Decíamos nosotros que hay cosmovisiones distintas. El individualismo se opone a toda concepción colectivista o societaria de la realidad humana, al considerar que acepta el predominio y la determinación social sobre lo individual significaría poner en cuestión la libertad del individuo, relegándola al papel de mera pieza de mecanismo. Es la perspectiva del individualismo. Esta perspectiva del individualismo es una cosmovisión distinta a la perspectiva del buen vivir. Si recordamos, esta visión del buen vivir habla principalmente de comunidad o de la perspectiva de la armonía en comunidad. ¿Cómo podremos relacionar estos dos elementos, estas dos perspectivas? No dejando de lado al individuo, la libertad individual, pero conjugándola con la perspectiva de la cosmovisión conjunta de comunidad en el buen vivir. ¿Cómo podríamos unir esto? ¿Es posible o no es posible? El individualismo es una perspectiva alejada del criterio del summa causa. Realmente el summa causa elimina esta visión de la libertad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Es posible o no unificar estos dos criterios? ¿O son totalmente diferentes? ¿Qué se les ocurre? En base a la definición que vemos ahí, el criterio que hemos nosotros revisado del summa causa. El individualismo entonces es peligroso para la perspectiva del buen vivir. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Criterios, ideas. Yo pienso que no se puede relacionar, se relaciona mejor con el vivir mejor. Válgame la redundancia. La perspectiva del individualismo. Bueno, dentro de esta consideración, realmente el buen vivir es apostar a un cambio de perspectiva, dejar un poco de lado el individualismo y centrarnos más en la visión de conjunto. El buen vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde la necesidad de reforzar una visión más amplia de la vida, no solo desde un punto de vista, sino desde la conjugación. Aquí hay un tema, ¿por qué pregunto principalmente esto? Porque nuestra sociedad es principalmente o fundamentalmente individualista. Piensa desde el criterio de un individuo, desde el yo, desde el concepto del yo,
más que desde el concepto del nosotros. Y la filosofía latinoamericana principalmente trata de introducir la perspectiva del nosotros como un camino. Pero esta perspectiva del nosotros no elimina la visión de que somos cada uno de nosotros individuos con características particulares, sino que conjuga esas características particulares con una finalidad, el bienestar de todos, el bienestar económico. Vamos a puntualizar algo en cuanto a la economía del buen vivir. Vamos a ir revisando algunos elementos de la economía del buen vivir relacionado a esta perspectiva. El modelo económico que se plantea desde el summa causa parte de la idea evidentemente de comunidad. Porque aquí se va a ir contraponiendo la perspectiva individualista, principalmente la visión de la competencia por ganar, digámoslo así, una persona frente a otra, o un grupo minoritario frente a la mayoría. Dentro de esta consideración de la idea de la comunidad se entiende a la comunidad en cuanto a una unidad de vida. Cada uno de nosotros tenemos un criterio, una visión particular, pero en general todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, la visión es llegar a esta perspectiva de comunidad. En otras palabras, la sociedad no se limita a y sobre todo no se limita a los seres humanos. En la primera instancia vemos, todos somos seres humanos, pero no se limita ahí. La perspectiva de la comunidad, el concepto de summa causa va más allá de los seres humanos. Es una relación y el cuidado de todas las formas de existencia. Entonces, una comunidad entre seres humanos, pero también con el resto de la naturaleza. Es una visión conjunta, es una visión orgánica de la realidad. La comunidad tiene que estar en armonía realmente con la vida, porque si nosotros entendemos, también puede entenderse la perspectiva de la comunidad solo dentro del ser humano, y ha sido una perspectiva desde la época moderna del pensamiento filosófico, que el ser humano es el que crea conocimiento, el ser humano es el que crea la realidad. Por lo tanto, como el ser humano es el que crea la realidad, por lo tanto, o en consecuencia a esto, todo lo demás no interesa, porque el ser humano es el que debe transformar, debe crear, debe guiar todas estas consideraciones. La consideración o la perspectiva principal del buen vivir, esta idea del buen vivir, cambia esta noción. No dice, no es que no somos individuos, no tenemos un criterio propio, no está contrapuesto a esta perspectiva. Está contrapuesto a la idea de que no haya relación entre naturaleza y seres humanos. Para el buen vivir realmente existe esta relación. Es la naturaleza, es los seres humanos más la naturaleza. La naturaleza deja de percibirse como una fuente infinita de recursos. Aquí la naturaleza no son recursos infinitos, sino que realmente es la correlación del ser humano con la realidad. Desde el summa causa y se propone generar relaciones de complementariedad y reciprocidad. Aquí hay dos elementos fundamentales: el concepto de reciprocidad y el concepto de complementariedad. Complementariedad, complementar realmente la relación ser humano con la naturaleza. Complementariedad. Y la perspectiva de reciprocidad, que es realmente esta devolver, que era propio de los pueblos autóctonos. ¿Por qué tomar un concepto netamente andino para entender la filosofía latinoamericana? ¿Por qué basarnos en un concepto de esta característica? Si vemos dentro de la consideración propia de los pueblos incaicos y preincaicos, la reciprocidad con la naturaleza era un fundamento. Es decir, no solo voy a obtener recursos de la naturaleza,
sino que todos estos procesos que conllevan todas las fiestas propiamente indígenas es una muestra realmente de reciprocidad con la naturaleza. Esta economía afianza la complementariedad. En las comunidades indígenas, cada familia puede participar de los productos de la tierra de acuerdo a su número de miembros. Lo importante es cubrir las carencias básicas de los pueblos y no acumular riquezas. Esta perspectiva está contra la acumulación, que es realmente una perspectiva propiamente devenida de el criterio individualista. Como veíamos en la imagen anterior, si ustedes pueden observar aquí, realmente se explica que es el individualismo, pero le pone un énfasis y dice que el momento que no priorizamos la individualidad humana, entonces estamos relegándole a una mera pieza de mecanismo. No es esa la perspectiva del summa causa. No es que el ser humano es un mecanismo para algo más, sino que la correlación entre naturaleza y seres humanos realmente hace el conjunto de la realidad. En las comunidades se habilitan espacios comunes donde se oponen a la perspectiva principal de la acumulación y se pone a disposición de la gente todos los productos y alimentos, especialmente para aquellos que lo necesitan. Una perspectiva más del buen vivir es que todos podemos tener o tengamos acceso. El principio de complementariedad, que sirve para complementar o perfeccionar algo, indica que toda la comunidad recibe y aporta de acuerdo a las necesidades. Todos tanto reciben como aportan. No únicamente en cuestiones económicas, sino también en general en la vida. Es la perspectiva de vivir en comunidad. La idea de vivir en comunidad, sobre todo creo yo en la ciudad, es donde menos se ve. Cada una de las personas sobreviven como pueden, bajo su visión, y entonces cada individuo y cada familia particular le interesa sobrevivir. La complejidad de este modelo se va dando en la introducción del modelo en las ciudades, donde la competencia es el modelo fundamental. Quien tiene más posibilidades de acceso, y quien tiene menos, obviamente, los recursos no le llegan de la misma forma. Esta consideración del buen vivir nace, por lo tanto, con esta idea, con esta perspectiva de cambiar el modelo, sobre todo el modelo mental que tenemos. Eso en cuanto a la economía del buen vivir. Relacionándolo también con la perspectiva ya propiamente de los derechos, podemos evidenciar en el artículo 280 de la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetan todas las políticas. El buen vivir es el eje fundamental. Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, son estos ejes: conservación del ecosistema, armonía con la tierra, espacios comunitarios y recíprocos entre seres humanos. Es una visión completa de varias ideas, varias perspectivas que se van conjugando, no es solo un elemento. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, el punto central es la armonía, es alcanzar armonía. Realmente la armonía es el punto fundamental del buen vivir. Más allá de sea vivir bien o buen vivir o como sea la traducción, realmente el objetivo es esta armonía tanto con la naturaleza y sobre todo con los otros seres humanos. Vamos a evidenciar los derechos en el buen vivir. ¿Cuál es el inconveniente que principalmente tenemos nosotros cuando hablamos de comunidad? Que mis cosas le pertenezcan a todos. Eso es el riesgo, digámoslo mentalmente, que tenemos nosotros. Siempre pensamos que los objetos nos pertenecen, que las cosas
nos pertenecen. Entonces, cuando se ve mermada esta posibilidad desde un concepto comunitario, vemos ciertos peligros en esta consideración. En cuanto a los derechos, el sistema jurídico comunitario se fundamenta en el respeto a la vida. Respeto a la vida. Y la búsqueda de la armonía comunitaria. Armonía. Como búsqueda. Esta búsqueda realmente es la perspectiva principal de todo el ámbito del buen vivir, pero sobre todo en los derechos. Cuando no se produce codicia, la justicia comunitaria no contempla el castigo como algo punitivo, es decir, como que yo le voy a castigar porque usted no hizo lo correcto, voy a sancionarle porque no hizo lo correcto. En la perspectiva del buen vivir no es esa la idea, sino que como estamos en comunidad, la visión es sobre todo un proceso de vida comunitaria. Los procesos que el individuo se restituya hacia una vida comunitaria, en la que se asignen trabajos que permitan comprender que somos complemento de la naturaleza, que somos complemento de los demás seres humanos. La naturaleza de la justicia comunitaria se corresponde en el equilibrio y la armonía y el cuidado de la vida. De aquí que el paradigma de suma causa y parte del principio principal de la madre tierra. En esta reciprocidad, como aquella que da vida, pero que también derechos y responsabilidades. La madre tierra, esta noción o esta perspectiva, como veíamos en una imagen que yo les planteaba anteriormente, como podemos observar aquí. Esta representación de la armonía es una representación realmente de la idea de buen vivir como la idea de la madre tierra que da vida, pero que también nos exige que coexistamos equilibradamente dentro de esta consideración armónica. El fin del buen vivir con la relación a la tierra, una de las más importantes reivindicaciones indígenas, se pone de manifiesto con la lucha de la recuperación de los territorios. Para alcanzar la legitimidad, las familias deben cumplir algunas responsabilidades, efectuar trabajos comunitarios, formar parte de las costumbres colectivas. La idea del buen vivir realmente se planteó con una perspectiva para que, sobre todo, vayamos nosotros involucrándonos dentro de las necesidades de nuestra comunidad. Que tratemos de romper la perspectiva del modelo occidental individualista, donde simplemente exigimos los derechos y realmente participamos conjuntamente de esta idea. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Entonces, esta visión, ya hemos puntualizado la economía del buen vivir, que es una economía comunitaria, aquella economía que se basa en la reciprocidad principalmente, los derechos en el buen vivir, que realmente es la responsabilidad de todos nosotros en aportar a la comunidad para que tengamos una vida más armoniosa y sobre todo respetemos todas las formas de vida. Vamos finalmente a revisar las relaciones sociales en el buen vivir. El paradigma de los pueblos indígenas es una coexistencia comunitaria en la que se respeta todo lo que existe, en tanto que se concibe que todo está interconectado. Por lo tanto, como les decía yo, es un cambio de perspectiva.
¿Cuál es el cambio de perspectiva? Tratar de principalmente entender que todo está interconectado. En la sociedad, todos tienen que estar protegidos. Por ello, las instituciones que se crean deben orientarse hacia la unificación de la comunidad, no simplemente a representar derechos particulares, sino sobre todo a la necesidad de la comunidad. Los individuos recuperan la memoria de sus ancestros y, en conclusión, su pasado, puesto que su presente se construye desde la memoria colectiva de los pueblos. Aquí hay algo muy interesante dentro del buen vivir. Realmente el buen vivir también es una reconstrucción de nuestro pasado. Reconstruir el pasado. Una perspectiva propiamente de la filosofía latinoamericana. Nos hemos centrado solo en lo que dicen los europeos, en la perspectiva europea, en la visión netamente de estos lugares. Y hemos olvidado desde el mestizaje y puntualizando la época colonial, ¿qué sucedía con los mestizos? Querían apropiarse más del lado español, más del lado blanco, por decirlo de alguna forma, y olvidaban todas sus raíces. El buen vivir trata como concepto de reconstruir el pasado, de apropiarnos realmente de una memoria ancestral. A veces nosotros creemos que estas consideraciones, y aquí hay que ser muy particular, que estas consideraciones son, por decirlo de alguna forma, perspectivas contemporáneas, muy de la gente que está dentro del criterio de el amor por la naturaleza y estas consideraciones. Pero en realidad el buen vivir va más allá de esta idea, va a una idea netamente práctica. Pero el principal problema que se identifica en los pueblos indígenas es que el ser humano, bajo la idea de que es dueño de la naturaleza, ha cortado vínculos con la vida y sobre todo hay un concepto, instrumentalización, que es muy crítica a la filosofía latinoamericana. ¿Qué quiere decir? Que vemos a la naturaleza como un instrumento para obtener recursos o para construir algún objeto. Y ese objeto, el momento que lo construimos, pasa a ser nuestro, es decir, que pasamos a ser dueños de. Cuando cambiamos de perspectiva y vemos que la realidad no es de alguien, no es de un dueño, no es de alguien que le pertenece, sino todos formamos parte, entonces comenzamos a cambiar de paradigma, cambiar de perspectiva, hacia una perspectiva de respeto, de reciprocidad. ¿Por qué no hemos alcanzado esto? Si era un proyecto de gobierno que está como proyecto de gobierno y que se institucionalizó y que a partir del nuevo gobierno trató de ir un paso más allá. Ya no es solo el proyecto del buen vivir, sino es el proyecto, este plan toda una vida. Es decir, plasmar esta idea en todo un proceso. ¿Por qué no hemos logrado esto? Porque seguimos siendo individualistas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no hemos logrado llegar a esta visión? Porque esto en idea es muy bonito, pero en la práctica yo no creo que hemos llegado aún. ¿Qué será? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hemos llegado al buen vivir? Seguimos pensando. Porque algo que nos caracteriza, porque algo que nos puede caracterizar es el individualismo. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué seguimos nosotros pensando en el vivir mejor y no en el vivir bien o en el buen vivir? Porque siempre queremos, por ejemplo, ¿para qué sacamos una carrera universitaria? No la sacamos para servir, para apoyar a la gente, sino para obtener réditos, para obtener dinero. ¿Por qué razón no alcanzamos esto? ¿Por qué aun cuando es un proyecto no se plasma? ¿Por qué aun cuando yo eh, debo haber escuchado muchas veces, debo haber guiado mi vida frente a esta perspectiva, sigo pensando dentro
de la consideración del individuo. ¿Es posible llegar a esto? Shirley. Porque desde el sistema educativo nos enseñan sobre la competencia. Entonces, como que nos están imponiendo ese pensamiento y como que es un poco difícil. Entonces, ahí, y justamente usted ha planteado un problema. ¿Cómo vemos nosotros la educación? Así, o tengo 10 o tengo 0. Antes era o tengo 20 o tengo 0. La misma escala de notas. Entonces, cuando yo les pongo 9 porque no ha puesto una tilde, me dicen, pero profe, es una tilde, nomás póngame 10 total. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos pensando en base a una nota y nos catalogamos dentro de esa competencia. Entonces, si me ponen 10, yo soy bueno. Si me ponen 0, no. Y en realidad los procesos educativos y de conocimiento deben ser no de este tipo, sino de tratar de alcanzar el conocimiento. Todos tenemos inteligencias diversas. Se llama inteligencias múltiples, como dice Gardner. Cada uno aprendemos de forma diferente. Algunos somos más hábiles para una cosa que para otra. Por lo tanto, vamos a tener mejores notas en una cosa u otra. Y tal vez yo tenga mejores notas sin que haya aprendido nada en el proceso. ¿Dónde está? Y ahí yo sí soy muy crítico. ¿Dónde está la perspectiva? Debemos cambiar la forma en la cual en realidad vemos la educación, porque ahí va el proceso. El proceso del buen vivir es también cambiar esta perspectiva. Y hay que generar un cambio profundo que no se ha dado. Creo yo que no se ha dado. Por más todo proceso, vamos a construir una serie de instituciones para que todos tengan acceso. Cuando vamos a la institución, siguen dándose los mismos modelos. Yo mismo puedo ver que ustedes han avanzado o no en lo que conocen, pero a la hora de la hora tengo que poner esto. Entonces, sigue estando el modelo primario de la educación dentro de una perspectiva netamente individualista. Hay que comenzar a cambiar nuestra mente. No se queden con lo que está como nota, sino lo que ustedes han aprendido. Bien, jóvenes, vamos a cerrar ahí. Espero que reflexionen sobre estos temas, que son cosas que de una u otra forma se irán olvidando, pero que es lo que no deberían nunca dejar de cuestionarse. Realmente, ¿qué hago yo aquí como estudiante? ¿Estoy yo aquí en el teléfono? ¿Estoy conversando? ¿O simplemente estoy anotando lo que se pone en el pizarrón? Presento el trabajo, el profe me pone 10 y listo. El profe no se dio ni cuenta, yo le copié al compañero y presenté lo mismo, me puso la misma nota. Ese no es el objetivo. O sea, realmente yo creo que no me están engañando a mí al fin de cuentas. No creo que ni siquiera se están engañando ustedes. Se están dejando llevar por el sistema. Y ahí hay que cambiar nuestra perspectiva. Bien, jóvenes, nos vemos.